La última voluntad de Franklin, la mañana después de enterrar a mi esposo, Franklin, su hermana, Jimena, se paró en mi sala de estar con 2 agentes de policía y dijo las palabras que destrozaron mi mundo: empaca tus cosas. Verónica, esta casa nunca fue tuya. Yo estaba allí, con mi vestido de luto negro, el mismo que había usado apenas ayer cuando bajamos a Franklin a la tierra, y sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Los oficiales flanqueaban a Jimena, como guardaespaldas, con las manos posadas en sus cinturones de servicio, mientras ella me miraba, con su traje de diseñador, como si yo fuera una invasora en mi propio hogar. ¿De qué estás hablando? Mi voz apenas salió como un susurro. 28 años de matrimonio, 28 años en esta casa, y ella estaba parada aquí diciéndome que no era mía, Jimena. Dio un paso adelante, sus tacones resonando en los pisos de madera que Franklin y yo habíamos restaurado hacía 10 años. Esta casa pertenece al fideicomiso familiar Herrera. Franklin era simplemente un beneficiario con derechos de ocupación vitalicia. Ahora que ha fallecido, la propiedad revierte a los parientes de sangre nombrados en el fideicomiso. Es decir, mi hermano Bernardo y yo. Bernardo, el hermano menor de Franklin, estaba detrás de ella, incapaz de mirarme a los ojos. Había estado en el funeral ayer, abrazándome, diciéndome cuánto lo sentía, llamándome su hermana. Ahora estaba aquí para echarme de mi hogar. Debe haber algún error, dije, agarrando el respaldo del sofá donde Franklin solía sentarse todas las tardes, leyendo sus revistas de historia mientras yo trabajaba en mis arreglos florales. Franklin me dijo que sus padres le dejaron esta casa cuando murieron. Hemos estado pagando los impuestos prediales, el mantenimiento, todo durante casi 3 décadas. Sí, han estado manteniendo nuestra propiedad familiar bastante bien, respondió Jimena con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Lo apreciamos, pero mantener una propiedad no te convierte en la dueña. Franklin conocía los términos del fideicomiso. Me parece interesante que nunca te lo mencionara. El oficial Medina, el más alto de los 2 policías, se movió incómodo. Señora, estamos aquí para supervisar el desalojo. El papeleo ha sido presentado ante el tribunal. Tiene 72 horas para recoger sus pertenencias personales y desalojar la propiedad. ¿Desalojo? Me están desalojando de mi casa 3 días después del funeral de mi esposo. No es tu casa, repitió Jimena lentamente, como si yo fuera una niña que no pudiera entender conceptos simples. Nunca lo fue. Simplemente eras una invitada aquí en virtud de tu matrimonio con Franklin. Ese matrimonio terminó con su muerte. A mis piernas se sintieron débiles. Me apoyé en la pared para sostenerme, mi mano aterrizando sobre nuestra foto de boda, aquella en la que Franklin y yo estábamos en el porche delantero de esta misma casa, ambos radiantes de alegría. Él me había cargado sobre el umbral ese día, susurrando que este sería nuestro hogar para siempre. Mis hijos crecieron aquí, dije. Mi voz se hizo más fuerte con indignación. Marcela dio sus primeros pasos en ese pasillo. Cristóbal se rompió el brazo al caer del árbol de mango en el patio trasero. Este es el hogar de su infancia. Sus hijos son bienvenidos a visitar, dijo Bernardo finalmente. Su voz apenas audible, pero el fideicomiso es claro. Solo la sangre Herrera hereda. Los cónyuges están excluidos. Ricardo, el esposo de Jimena, y un abogado que siempre actuaba como si dirigiera una empresa multinacional, salió de la cocina sosteniendo un portapapeles. Me di cuenta con horror de que ya habían estado caminando por mi casa, catalogándola como buitres sobre un cadáver. Necesitaremos un inventario de lo que le pertenece personalmente a usted versus lo que pertenece a la herencia, dijo con tono profesional. Los muebles, por ejemplo, fueron comprados por los padres de Franklin. Así que eso se queda. Compramos muebles nuevos juntos, tengo recibos. Entonces puedes llevarte esas piezas, concedió Jimena con magnanimidad. No somos irrazonables, Verónica. Solo prácticos. Este es un activo familiar valorado en más de $800.0. Seguramente comprende que no podemos simplemente permitir que se salga de la línea de sangre. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando sobre mí.
Cada esquina guardaba un recuerdo: la cocina donde le enseñé a Marcela a hornear, las escaleras donde fotografiamos a los niños con sus trajes de graduación, el comedor donde celebramos 28 Navidades, las gafas de lectura de Franklin todavía estaban en la mesa auxiliar, justo donde las había dejado hace 4 días antes de agarrarse el pecho y caer al suelo. Por favor, me escuché suplicar, odiando lo débil que sonaba. Acabo de perder a mi esposo. ¿No podemos discutir esto después de que haya tenido tiempo de hacer mi duelo? ¿De entender lo que está pasando? La ley no se detiene por el luto, dijo Jimena, mirando su reloj, como si yo estuviera desperdiciando su valioso tiempo. El oficial Medina le explicará el proceso de desalojo. Volveremos en 72 horas. Si no está fuera, será retirada por la fuerza. Se giró para irse. Luego se detuvo en la puerta. Y Verónica, el jardín que plantaste ha aumentado considerablemente el valor de la propiedad. Nos aseguraremos de mantenerlo adecuadamente. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, pero me contuve, porque en algún lugar profundo de mi corazón conocía a Franklin. Él nunca me habría dejado tan vulnerable a nunca, sembrando raíces y sospechazaba a Verónica. Y durante 28 años pensé que sabía todo sobre mi esposo. Franklin, nos conocimos cuando yo tenía 24 años, recién salida de la universidad con un título que no estaba usando y una pasión por las flores que mi padre llamaba impráctica. Acababa de empezar mi primer trabajo formal en la floristería Las Rosas y recibimos un pedido de última hora para un elaborado arreglo de cumpleaños. El cliente era particular, quería lirios morados mezclados con rosas blancas, aliento de bebé y exactamente 3 tallos de lavanda. Cuando lo entregué en la extensa propiedad Herrera, en las afueras de la ciudad, Franklin abrió la puerta a Nera, diferente a los hombres con los que había salido antes, más callado, más reflexivo. Mientras su madre se deshacía en elogios por el arreglo, él me preguntó sobre el significado de cada flor que había elegido. Esa conversación se extendió por 1 hora, y cuando me fui, él tenía mi número escrito en el reverso de su tarjeta de presentación del Museo de Historia Regional. Franklin trabajaba como curador en el Museo del Centro, especializándose en preservar la historia local. No era un trabajo glamoroso, y su familia nunca le permitió olvidarlo. Su hermana Jimena se había casado con Ricardo, un abogado que actuaba como si dirigiera una compañía importante. Su hermano Bernardo se había dedicado al desarrollo inmobiliario, convirtiendo tierras de cultivo en centros comerciales y llamándolo progreso. Pero Franklin amaba su vida. Tranquila entre los artefactos y las historias del pasado, nos casamos 2 años después de ese primer encuentro en una pequeña ceremonia en el jardín, detrás de la que Franklin me dijo que era su casa. Sus padres habían muerto 5 años antes de que nos conociéramos, dijo, dejándole la casona victoriana en la calle de los Laureles. Necesitaba trabajo, pero Franklin prometió que la haríamos nuestra, y lo hicimos, invirtiendo cada centavo extra y cada fin de semana en restaurar su belleza original. A nuestra hija Marcela llegó 3 años después, nacida durante una tormenta de primavera que dejó sin electricidad a media ciudad. Cristóbal le siguió 2 años después, llegando tan rápido que Franklin tuvo que atenderlo en nuestro dormitorio con la ayuda de un operador de emergencias muy tranquilo. Éramos un equipo, Franklin y yo, construyendo nuestra vida tabla por tabla, flor por flor, recuerdo por recuerdo. La casa se convirtió en nuestro lienzo. Planté jardines que florecerían en sucesión de marzo a noviembre, asegurando que siempre hubiera algo en flor. Franklin construyó estanterías en cada habitación, llenándolas con historias y biografías que les leía a los niños todas las noches. La cocina se convirtió en mi laboratorio donde experimentaba con recetas, y el estudio de Franklin se convirtió en su santuario, donde escribía artículos para revistas históricas que pagaban casi nada, pero lo hacían sentir orgulloso. No éramos ricos, no según los estándares de Jimena y Bernardo. El salario de Franklin en el museo era modesto, y mi floristería, que abrí después de ahorrar durante 10
años, ganaba lo suficiente para cubrir extras y ahorros universitarios. Pero éramos ricos en las cosas que importaban. Cenas de domingo con toda la familia apiñada alrededor de nuestra mesa, incluso si Jimena se quejaba de mi cocina. Mañanas de Navidad con papel de regalo esparcido por el suelo de la sala, mientras Franklin ponía los viejos discos de su padre. Las fiestas en el jardín donde les enseñaba a los niños del vecindario a plantar semillas y verlas crecer. A Franklin le diagnosticaron presión arterial alta hace 5 años, pero tomaba su medicamento religiosamente y parecía estar bien. Había comenzado a dar caminatas más largas, a comer mejor, incluso redujo el café que tanto amaba. Hablaba de la jubilación, de viajar para ver los sitios históricos sobre los que solo había leído. Estábamos planeando un viaje a Machu Picchu para nuestro 30º aniversario. Luego, hace 4 días yo estaba en la tienda trabajando en un pedido de boda cuando mi asistente, Teresa, contestó el teléfono. Su rostro se puso blanco mientras me lo entregaba. Era Cristóbal, apenas capaz de hablar entre lágrimas. Franklin se había desplomado en el museo. Cuando llegó la ambulancia se había ido. Un ataque cardíaco masivo. Dijeron que probablemente no sufrió. Dijeron, como si eso lo hiciera más fácil. Marcela voló desde Ciudad de México, donde estaba en su 3er año de la Facultad de Medicina. No dejaba de decir que si hubiera estado allí, si hubiera sabido más, tal vez podría haberlo salvado. Cristóbal condujo sin parar desde el Caribe, llegando con los ojos rojos y barba de 3 días. Nos sostuvieron durante el funeral, uno a cada lado. Mientras nos despedíamos del hombre que había sido nuestro cimiento en la casa, se sentía vacía sin Franklin, pero todavía se sentía como un hogar. Su taza de café estaba junto al fregadero de la cocina. Su marcapáginas asomaba por la biografía que nunca terminaría. Sus pantuflas esperaban junto a su lado de la cama. Pensé que tendría tiempo para hacer mi duelo, rodeada de estos restos de nuestra vida juntos. Me equivoqué. 3 días después de enterrarlo, sus hermanos vinieron a reclamar lo que insistían que era de ellos. Armados con documentos y policías, y una crueldad que nunca supe que poseían, se pararon en mi sala de estar. La habitación donde Franklin me había propuesto matrimonio un martes cualquiera, porque no podía esperar un día más. Y me dijeron que todo lo que creía sobre mi vida había sido una hermosa mentira. El desalojo imposible esa mañana. Jimena llegó con su esposo, Ricardo, y el hermano de Franklin, Bernardo, exactamente a las 9 a.m. Yo estaba en el estudio de Franklin, revisando sus papeles, tratando de encontrar sus documentos de seguro de vida cuando escuché el timbre. No un golpe, sino el timbre presionado repetidamente como alguien que anuncia malas noticias, aun cuando abrí la puerta. Jimena pasó sin invitación, su perfume llenando el vestíbulo con un olor que me nauseaba. Ricardo la siguió con un maletín de cuero, y Bernardo se deslizó detrás de ellos, con los ojos fijos en el suelo. Verónica, necesitamos discutir lo de la casa, anunció Jimena, caminando hacia mi sala como si fuera su dueña. ¿Qué hay con la casa?, pregunté, confundida por su tono formal, y el maletín que Ricardo ya estaba abriendo sobre mi mesa de centro. Esta casa pertenece al fideicomiso familiar Herrera, dijo Jimena, quitándose los guantes dedo por dedo. Franklin era solo un beneficiario al que se le permitía vivir aquí durante su vida. Ahora que se ha ido, revierte a nosotros, sus parientes de sangre. Las palabras no tenían sentido. Me senté con fuerza en el brazo de la silla de Franklin, en la que leía todas las tardes. Eso es imposible. Franklin me dijo que sus padres le dejaron esta casa a él. Hemos pagado los impuestos prediales durante 28 años. Tenemos los recibos archivados en ese mismo gabinete. Bernardo finalmente levantó la vista, sacando una carpeta gruesa del maletín de Ricardo. Franklin nunca fue el dueño. Verónica. Aquí están los documentos del fideicomiso de 1978. Papá lo estableció para que la casa se mantuviera en la línea de sangre Herrera. Esparció papeles sobre mi mesa de centro. Documentos legales con sellos en relieve y firmas que reconocí como las de los padres de Franklin. Pero soy su esposa. Tenemos hijos juntos. Ellos también son Herrera.
Fuiste su esposa, corrigió Jimena, enfatizando el tiempo pasado con cruel precisión. Y sus hijos pueden visitar pero no heredan. El fideicomiso especifica que solo la sangre Herrera hereda y los puestos de fideicomisario pasan a los hermanos primero, es decir, Bernardo y yo. Ricardo, que había estado en silencio hasta ahora, sacó más papeles. Ya presentamos el aviso de desalojo ante el Tribunal del Condado. El juez Ramírez lo firmó esta mañana. Tienes 72 horas para retirar tus pertenencias personales. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Presentaron el desalojo antes incluso de hablar conmigo? Franklin lleva 3 días muerto. Lo presentamos en el momento en que recibimos el certificado de defunción, dijo Jimena con frialdad. Esta es una propiedad valiosa, Verónica. No podemos tenerla estancada en alguna disputa prolongada. Llamé a Marcela allí mismo. Frente a ellos, mis dedos temblaban mientras marcaba. Ella contestó al segundo timbrazo. Mamá, ¿cómo te estás manteniendo? Marcela, tu tía y tu tío están aquí. Están diciendo que la casa no es nuestra, que pertenece a algún fideicomiso. ¿Qué? Eso es una locura. Papá siempre dijo que esa casa sería nuestra. Nos lo prometió a Cristóbal y a mí cuando éramos niños, que la heredaríamos. Jimena me quitó el teléfono de la mano. Marcela querida, tu padre hizo promesas que no podía cumplir. La ley es la ley. Me devolvió el teléfono mientras mi hija gritaba preguntas que yo no podía responder al mediodía. 2 agentes de policía habían llegado con la orden de desalojo oficial. El oficial Medina, a quien reconocí de las reuniones de vigilancia vecinal a las que Franklin solía asistir, se veía profundamente incómodo mientras explicaba la situación. Señora, el papeleo parece legítimo. El fideicomiso nombra a Jimena y Bernardo Herrera como fideicomisarios sucesores con plenos derechos sobre la propiedad tras la muerte de Franklin. ¿Pero a dónde se supone que debo ir?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. Esa no es nuestra preocupación, interpuso Jimena. Has tenido 28 años de vivienda gratuita. Considéralo un regalo generoso, vivienda gratuita. Pagué por cada reparación, cada mejora. Instalé el nuevo sistema de calefacción. Remodelé la cocina con la herencia de mi madre. Entonces debiste haber guardado los recibos, dijo Ricardo. Aunque las mejoras a la propiedad del fideicomiso generalmente se convierten en parte del activo del fideicomiso. Mi madre, doña Emilia, llegó en 1 hora, habiendo roto los límites de velocidad por toda la ciudad. A sus 78 años, era 1,50 m de pura indignación. ¿Esto es criminal?, le gritó a Jimena, agitando su bastón para enfatizar. Verónica cuidó a tu madre durante el cáncer en esta casa. Sostuvo la mano de esa mujer cuando murió en el dormitorio de arriba. ¿Y así se lo pagan? ¿Y así se lo pagan? La señora Herrera estaba agradecida, respondió Jimena con suavidad, impasible ante la furia de mi madre. Pero la gratitud no anula los documentos legales. Si Franklin quería asegurar la seguridad de Verónica, debería haber hecho otros arreglos. Bernardo habló débilmente. No somos monstruos, Verónica. Puedes llevarte tu ropa, tus artículos personales, cualquier cosa que puedas probar que compraste de forma independiente. Que generoso. Escupí, encontrando mi voz finalmente. ¿Puedo quedarme con mis propias pertenencias? ¿Debería estar agradecida? Cristóbal llegó esa noche, habiendo conducido 14 horas seguidas desde las montañas. Su uniforme de guardaparques estaba arrugado, su rostro demacrado por el dolor y ahora la rabia. ¿Cómo pueden hacer esto?, exigió, confrontando a Bernardo en la entrada. Usted me cargó de bebé. Me enseñó a montar en bicicleta en esta entrada. Los negocios son los negocios, Cristóbal, respondió Bernardo, sin mirar a los ojos a su sobrino. Tu padre conocía las reglas. El juego largo de Franklin sin ningún otro lugar a donde ir. Me mudé al pequeño apartamento de 2 habitaciones de mi madre, al otro lado de la ciudad. El contraste era chocante. De una casona victoriana de 4 dormitorios.
con un porche envolvente a un segundo piso por escalera, donde las discusiones de los vecinos se filtraban por las paredes delgadas y la cocina. Apenas era lo suficientemente grande para 2 personas. Mi madre me dio su dormitorio, insistiendo en dormir en el sofá cama a pesar de mis protestas. A Marcela quiso abandonar la facultad de medicina de inmediato. Puedo conseguir préstamos, mamá. Volveré a casa y te ayudaré a luchar contra esto. Pero me negué a permitir que la muerte de Franklin descarrilara sus sueños. Él había estado tan orgulloso cuando ella entró en la universidad, contándoles a todos en el museo sobre su hija, la futura doctora. No dejaría que Jimena y Bernardo se llevaran eso. También Ann Cristóbal regresó del Caribe 3 días después, habiendo conseguido una licencia de emergencia del servicio de parques. Estaba furioso de una manera que nunca lo había visto, su naturaleza generalmente gentil reemplazada por una rabia pura. Condujo directamente a la oficina de bienes raíces de Bernardo en el centro y lo confrontó frente a todo su personal. «Tío Bernardo, ¿cómo pudiste hacerle esto a mamá?». La voz de Cristóbal se escuchaba a través de las ventanas de cristal. «Papá confiaba en ti. Te nombró mi padrino. Los negocios son los negocios, Cristóbal. Tu padre conocía las reglas. ¿Debería haberse preparado mejor? ¿Prepararse mejor?». Murió a los 55. Pensó que tenía tiempo, pero Bernardo solo revolvió papeles en su escritorio e hizo que la seguridad escoltara a Cristóbal afuera. Algo se sentía mal en todo esto, más allá de la crueldad del timing. Franklin era meticuloso con todo. Guardaba registros detallados de artefactos históricos de siglos de antigüedad. Etiquetaba todo en nuestra casa. Tenía archivos para cada compra importante, cada documento. ¿Cómo podía no haberme hablado de algo tan importante? ¿Cómo podía haberme permitido renovar la cocina, plantar los jardines, invertir mi herencia en una casa que ni siquiera era nuestra? Comencé a revisar las cajas que había logrado empacar, los pocos papeles del estudio de Franklin que había agarrado a toda prisa. La mayoría eran trabajos del museo, notas de investigación, correspondencia con otros historiadores. Pero en una carpeta marcada como personal encontré algo extraño. 5 años de correspondencia con alguien llamado licenciado Sergio Negrete, con una dirección en el estado vecino. Las cartas eran breves, en su mayoría confirmando citas y haciendo referencia al asunto que discutimos. Mi madre estaba lavando los platos cuando le mostré las cartas. ¿Por qué Franklin tendría un abogado que yo no conocía? Ella se secó las manos lentamente, pensando, tal vez estaba planeando algo. Tu esposo no era un tonto, Verónica. Él sabía de lo que su familia era capaz. Encontré el número del licenciado Negrete y llamé desde el teléfono fijo de mi madre, ya que mi celular había sido desconectado al no poder acceder a las cuentas de Franklin para pagar la factura. Una secretaria amable contestó al segundo timbrazo. Negrete y asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Verónica Herrera. Encontré correspondencia de mi difunto esposo, Franklin Herrera. Hubo una pausa. Señora Herrera, el licenciado Negrete ha estado intentando localizarla. Tiene documentos urgentes sobre la herencia de su esposo. Me intentó llamar a casa, pero el número estaba desconectado. Sus hermanos se quedaron con la casa. ¿Qué herencia? Dicen que Franklin no poseía nada. Señora, creo que necesita venir a nuestra oficina de inmediato. ¿Puede venir mañana? El viaje tomó 3 horas. Mi madre insistió en venir, trayendo un termo de café y sándwiches como si fuéramos a un viaje por carretera en lugar de posiblemente perseguir una falsa esperanza. La oficina del abogado estaba en un edificio antiguo del centro, todo madera oscura y sillas de cuero que hablaban de viejas fortunas y secretos. Aún más viejo, San Sergio Negrete tenía 70 y tantos años, con cabello plateado y ojos amables detrás de gafas de montura de alambre. Se puso de pie cuando entramos, tomando mis manos con ambas. Señora Herrera, lamento mucho su pérdida. Franklin era un buen hombre y uno muy inteligente. Por favor, siéntense. Tenemos mucho que discutir. Nos sirvió té de un servicio de plata, sus movimientos deliberados y tranquilos. Su esposo ha sido mi cliente durante 15 años. Vino a mí originalmente con preocupaciones sobre su fideicomiso familiar y el comportamiento de sus hermanos. 15 años. ¿Pero eso fue antes de que sus padres murieran? Sí.
Franklin descubrió algunas irregularidades en cómo sus hermanos estaban manejando las finanzas de sus padres durante sus últimos años. Sospechó que podrían intentar algo como esto cuando él falleciera, así que tomó precauciones. ¿Qué tipo de precauciones? Mi madre se inclinó hacia adelante. Agarrando su bolso, Negrete sonrió. Una sonrisa de abogado que sugería que estaba a punto de revelar una mano ganadora. El tipo de precauciones que harían muy infelices a sus hermanos si lo supieran. Franklin estaba jugando un juego largo, señora Herrera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Caminó hacia una gran caja fuerte en la esquina, girando la combinación con facilidad practicada. Franklin actualizó sus instrucciones hace solo 3 meses, justo después de su último evento cardíaco. Dijo, y cito sí, mis hermanos muestran sus verdaderos colores. Dales todo a Verónica. ¿Ya han tomado suficiente? El licenciado Negrete abrió la caja fuerte y sacó un sobre grueso marcado con la caligrafía cuidadosa de Franklin. A abrir solo a mi muerte. Franklin Jimmy Herrera, el abogado, también recuperó varias carpetas, una pequeña caja de madera y lo que parecían fotografías originales de hace décadas. Su esposo descubrió algo sobre el fideicomiso familiar que sus hermanos no saben. Comenzó Negrete, ajustándose las gafas mientras esparcía documentos sobre su escritorio de caoba. El fideicomiso original tiene una cláusula que el padre de Franklin insistió, probablemente nunca imaginando que sus propios hijos la activarían. Si algún fideicomisario comete fraude o usa la propiedad del fideicomiso para beneficio personal, sin el consentimiento unánime de todos los beneficiarios, pierde permanentemente todos los derechos sobre el fideicomiso. Me mostró una serie de fotografías y documentos, cada uno cuidadosamente etiquetado con fechas y descripciones con la letra de Franklin. Hace 15 años, Franklin descubrió que Jimena había estado alquilando secretamente la casa de huéspedes de la propiedad a enfermeras que viajaban desde el hospital. Estaba cobrando $2 al mes y nunca lo declaraba al fideicomiso ni lo compartía con Franklin. Aquí hay copias de 7 años de contratos de arrendamiento que firmó, recibos de depósito en su cuenta personal, incluso mensajes de texto entre ella y Ricardo discutiendo cómo ocultar los ingresos. Mi madre jadeó. Estaba robando del fideicomiso mientras Franklin vivía allí. Eso es solo el principio, continuó Negrete, sacando otra carpeta. Bernardo estaba usando la dirección de la casa para obtener préstamos comerciales para sus empresas inmobiliarias, reclamándola como garantía que él poseía. Sacó 3 préstamos diferentes por un total de $2 millones, representándose fraudulentamente como el único propietario de la propiedad. Cada solicitud de préstamo es un cargo separado de fraude. La habitación se sintió como si estuviera dando vueltas. Franklin había sabido todo esto y nunca me había dicho una palabra. Nunca confrontó a sus hermanos. Nunca mostró enojo por su traición. ¿Pero hay más?, dijo Negrete, sus ojos brillando con lo que solo puedo describir como satisfacción profesional. Franklin no solo documentó su fraude, él tomó medidas. Había un primo lejano, Gregorio Herrera, que tenía un posible interés futuro en el fideicomiso. Esencialmente, si todos los beneficiarios principales fueran descalificados, los descendientes de Gregorio podrían presentar un reclamo. Franklin rastreó a Gregorio en otro estado y compró su reclamo de reversión por $50.0. Aquí está el documento de transferencia firmado y notariado. Colocó un documento legal frente a mí, completo con sellos oficiales y firmas de testigos, con Jimena y Bernardo, descalificados por fraude, y Franklin, en posesión del interés de reversión de Gregorio. Franklin se convirtió en el único fideicomisario elegible, a diferencia de sus hermanos, que eran meros beneficiarios. Él tenía la autoridad legal para disolver el fideicomiso por completo. ¿Podía terminar el fideicomiso?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Lo terminó?, sonrió Negrete, sacando el documento más grande. Hace 3 meses, cuando Franklin supo que su condición cardíaca era peor de lo que había dicho, ejecutó esto. Disolvió el fideicomiso familiar Herrera y transfirió la casa a un fideicomiso vivo y revocable, con usted, Verónica Herrera, como la única beneficiaria. Los documentos fueron presentados en la oficina del registro público.
pero aún no se habían actualizado en la base de datos pública. Burocracia gubernamental en su máxima expresión, funcionando a nuestro favor. Por una vez, me entregó una escritura oficial con un sello dorado. Mi nombre estaba allí, en negrita. Verónica María Herrera, fideicomisaria y única beneficiaria del fideicomiso Vivo Franklin, Jaime Herrera. La casa de la que sus cuñados la echaron. Negrete se recostó en su silla. Usted la ha poseído por completo durante 3 meses. Ellos simplemente no lo sabían. ¿Pero por qué no me lo dijo Franklin? Sentí lágrimas correr por mi rostro, una mezcla de alivio, confusión y rabia por el secreto que había guardado. Dejó esta carta para explicarlo, dijo Negrete suavemente, entregándome un sobre con mi nombre escrito en la letra familiar de Franklin Ann. Lo abrí con manos temblorosas y leí en voz alta. Mi querida Verónica, si estás leyendo esto, significa que han mostrado sus verdaderos colores. Lamento el engaño, pero sabía que impugnarían todo si lo sabían mientras yo estaba enfermo. Habrían hecho miserables mis últimos meses con batallas legales y guerra familiar. Quería que nuestros últimos días juntos fueran pacíficos, llenos de amor, no de abogados. Déjalos pensar que han ganado primero. Déjalos mostrarle al mundo quiénes son realmente. La ley está de tu lado. El licenciado Negrete tiene todo lo que necesitas. Todo mi amor. Franklin Ampe Andón. Revisa el cobertizo del jardín. Tercer tablón desde la puerta. Dejé algo para los niños. Mi madre se puso de pie, su rostro enrojecido por el triunfo. Ese hombre brillante y maravilloso. Él sabía exactamente lo que harían. Y los dejó ahorcarse con su propia soga. Negrete asintió. Franklin pasó años construyendo este caso. Cada documento está autenticado. Cada pieza de evidencia es admisible. Su esposo fue minucioso, señora Herrera. La protegió en la muerte de una manera que sus hermanos nunca esperaron. Entonces, el aviso de desalojo que presentaron, pregunté, la esperanza surgiendo en mi pecho. Completamente inválido. Presentaron un desalojo para echarla de su propia propiedad. De hecho, son ellos los que están allanando. Entraron a su casa, cambiaron sus cerraduras y han estado viviendo allí ilegalmente durante la última semana. El florecer de la justicia a la mañana siguiente. Regresé a la casa con el licenciado Negrete, un cerrajero y 2 agentes de policía. El mismo oficial Medina que me había escoltado fuera una semana antes. Ahora estaba a mi lado mientras tocábamos el timbre de mi propia casa. Anjimena abrió la puerta. Con la bata de seda de mi abuela puesta, la que la madre de Franklin me había regalado para nuestro 10º aniversario. ¿Qué haces aquí?, gruñó. Su rostro contorsionado por la rabia en el licenciado Negrete se adelantó y le entregó los papeles con calma profesional. Señora Herrera, está usted allanando la propiedad de la señora Verónica Herrera. Tiene 1 hora para desalojar las instalaciones o será arrestada. La expresión en su rostro no tuvo precio. Su boca se abrió y se cerró como un pez, jadeando por aire. Esto es imposible. Somos dueños de esta casa. El fideicomiso establece claramente que los parientes de sangre heredan. El fideicomiso al que se refiere fue disuelto legalmente hace 3 meses, explicó Negrete pacientemente. Además, usted y su hermano Bernardo han sido descalificados como beneficiarios debido a fraude. Aquí está la documentación de sus ingresos por alquiler ilegal de la casa de huéspedes y las solicitudes de préstamo fraudulentas de su hermano, utilizando esta propiedad como garantía. Bernardo llegó a los pocos minutos, haciendo chirriar su automóvil de lujo en la entrada. Subió corriendo los escalones del porche, gritando sobre demandas y documentos impugnados, pero Negrete lo había hecho todo a la perfección. Su propia codicia y fraude habían destruido cualquier reclamo que pudieran haber tenido. ¿Qué se siente?, me siseó Jimena mientras el oficial Medina supervisaba su embalaje. ¿Estás feliz? ¿Ahora? Has destrozado a esta familia. Yo no destrocé nada, respondí con calma. Ustedes lo hicieron solos cuando intentaron robarle a la viuda de su hermano 3 días después de su funeral. Franklin sabía exactamente quiénes eran. Por eso protegió a su verdadera familia de ustedes. Se fueron solo con su ropa y artículos personales.
la misma restricción que me habían impuesto a mí. Ricardo intentó llevarse algunos de los muebles antiguos, alegando que era la herencia de Jimena, pero yo tenía recibos de todo lo que Franklin y yo habíamos comprado a lo largo de los años. Los muebles que pensaban que pertenecían a los padres de Franklin los habíamos comprado en ventas de propiedades. Franklin eligiendo cuidadosamente piezas que coincidieran con el carácter victoriano de la casa Anne. Después de que se fueron, Cristóbal y Marcela se unieron a mí en el jardín. Juntos fuimos al cobertizo y levantamos el tercer tablón del suelo desde la puerta. Debajo había una caja de metal que contenía $200.0, dólares en bonos y una nota escrita a mano por Franklin para el futuro de Marcela y Cristóbal. Diles que su padre los amó lo suficiente como para luchar contra los dragones incluso desde el más allá. Usen esto para sus sueños, no para sus penas. Los amo. Marcela se echó a llorar. Sabía que estaba enfermo, ¿verdad? Peor de lo que nos dijo. Quería protegernos, dijo Cristóbal, abrazando a su hermana. Justo como siempre hacían 6 meses después, recibí una sorpresa más. Franklin había estado pagando primas de una póliza de seguro de vida que yo nunca supe que existía, una que pagaba el doble por muerte súbita cardíaca. El beneficiario era un fideicomiso educativo para nuestros hijos, que Jimena y Bernardo nunca podrían tocar. $500.0 para asegurar que Marcela pudiera terminar la facultad de medicina y Cristóbal pudiera perseguir su sueño de convertirse en conservacionista de vida silvestre. Aprendí que Franklin había pasado años protegiéndonos silenciosamente de la codicia de su familia. Cada documento, cada reunión secreta con el licenciado Negrete, cada prueba que reunió fue un acto de amor. Él sabía que sus hermanos rondarían como buitres en el momento en que él muriera, así que tendió una trampa que solo se activaría después de que ellos revelaran su verdadera naturaleza al mundo. A la casa de huéspedes que Jimena había estado alquilando en secreto ahora alberga a mi madre, quien cuida el jardín con la dedicación de alguien que sabe lo que significa casi perderlo todo. El negocio inmobiliario de Bernardo colapsó cuando la noticia de su fraude se extendió por la comunidad empresarial. Nadie quería tratar con alguien que robaría a la viuda de su propio hermano. Jimena se mudó a otro país, donde Ricardo la dejó 6 meses después por una mujer más joven que, irónicamente, iba tras su dinero. Yo dirijo mi floristería desde el solarium ahora, el que recibe la luz perfecta de la mañana. A los clientes les encanta recoger sus arreglos de la casona victoriana con los hermosos jardines. Les hablo de las flores, de cómo cada una tiene un significado, justo como Franklin me preguntó por primera vez hace tantos años. A veces, la mejor venganza no es ruidosa ni dramática. A veces, es la tranquila satisfacción de un hombre que amó a su familia lo suficiente como para jugar el juego largo, que sabía que la verdad tiene una manera de florecer si se plantan las semillas correctas. Franklin siempre dijo que estaba preservando la historia para las futuras generaciones. Resulta que estaba preservando nuestro futuro también. Cada domingo todavía horneo pan de banano usando la receta de su madre. La cocina todavía huele a canela y vainilla, a amor y victoria combinados, y sé que en algún lugar Franklin está sonriendo, sabiendo que su familia está exactamente donde debemos estar en casa. Si esta historia tocó tu corazón, por favor tómate un momento para darle me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que la justicia a veces llega para aquellos que esperan. Deja un comentario abajo sobre alguna vez que un ser querido te haya protegido de maneras que no esperabas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de amor, pérdida y triunfo. Gracias por escuchar.